Cuidado con las sombras. Hay algo en las sombras que no podemos comprender. No hablo de la oscuridad común, la que conocemos y evitamos con una lámpara encendida o una vela parpadeante. No. Me refiero a las sombras que no deberían estar ahí, a las que parecen moverse cuando nadie mira, a esas que se alargan en direcciones incorrectas, a las sombras que no proyectan ningún objeto, a las que parecen observarte desde los rincones de tu propia casa. Algunos dicen que el miedo a la oscuridad es infantil, un vestigio primitivo de tiempos donde la noche ocultaba depredadores. Pero dime, si ese miedo es irracional, ¿por qué sigues sintiendo escalofríos cuando pasas por un pasillo mal iluminado? ¿Por qué sientes que hay algo más en tu habitación cuando apagas la luz? Tal vez no sea tu imaginación. Tal vez, solo tal vez, haya algo más esperándote ahí, agazapado en la penumbra. Dicen que vivimos en un mundo lógico, regido por la ciencia, la razón, las leyes de la física. Pero hay cosas que se deslizan entre los huecos de la realidad, que acechan en los márgenes de nuestra percepción. No puedes verlas directamente, pero están ahí. Siempre han estado ahí. Y cuando menos lo esperes, cuando estés convencido de que todo es normal, te darás cuenta de que no lo es. Descubrirás que la luz no es más que una frágil ilusión, una pequeña defensa contra algo mucho más antiguo, más paciente. Algo que no necesita correr, porque tarde o temprano caerás en su sombra. Esta noche hablaremos de esas presencias, de los errores en la realidad, de las sombras que acechan. Pero ten cuidado, porque una vez que las notas, ellas también te notan a ti. La casa que recuerda. Las casas son como organismos vivos. Respiran, envejecen, guardan recuerdos. Algunas se aferran a la memoria de quienes las habitaron, y otras, simplemente, no olvidan. Cuando Raúl se mudó a esa casa antigua, en un barrio tranquilo, lo hizo convencido de que estaba empezando de nuevo. Un nuevo trabajo, una nueva ciudad, una nueva vida. Pero desde el primer día, la casa parecía tener otros planes. No podía explicarlo con lógica, pero cada rincón le resultaba incómodamente familiar, como si hubiera estado allí antes, aunque nunca en su vida había pisado ese lugar. Al principio, eran cosas pequeñas. Unas llaves que aparecían sobre la mesa cuando estaba seguro de haberlas dejado en su bolsillo. Una silla ligeramente movida cuando volvía del trabajo. Pero luego empezó a notar algo más inquietante. En las noches, cuando el silencio se asentaba en las paredes, la casa crujía de manera extraña. No como lo haría un edificio viejo, sino como si estuviera acomodándose, como si algo dentro de ella se moviera sin ser visto. Una noche, mientras caminaba por el pasillo a oscuras, sintió una corriente helada pasar a su lado. Y entonces lo escuchó. No un ruido normal, no el crujir de la madera, ni el viento golpeando las ventanas, sino un susurro bajo, apenas audible, que pronunció su nombre. Raúl. Se quedó paralizado. Su corazón martilleaba en su pecho. Estoy imaginándolo, pensó. Debe haber sido el viento. Pero el viento no pronuncia nombres. A la mañana siguiente, intentó convencerse de que había sido un sueño, pero la casa no le dejó olvidar. Empezó a notar que los reflejos en los espejos tardaban un segundo más en moverse, que el pasillo se sentía más largo en las noches, que la puerta de su cuarto estaba entreabierta por las mañanas, aunque la cerraba con llave. Entonces, llegó el día en que descubrió la verdad. Fue una sensación repentina, como un vértigo imposible. Miró a su alrededor y lo entendió. No era la casa la que cambiaba. Era él. Era su reflejo, su prisión. No era la primera vez que vivía ahí. Era la milésima, o la 10.000ª. Había vivido esto antes, muchas veces. Y cada vez llegaba al mismo punto, la revelación, y luego el olvido.
La casa no estaba embrujada. La casa era él, un ciclo eterno, un laberinto sin salida donde su memoria se reseteaba una y otra vez. No había un nuevo comienzo, solo repeticiones infinitas. Y ahora, mientras el suelo temblaba y las paredes parecían cerrarse sobre él, sintió como su mente se apagaba lentamente. Otra vez, para volver a empezar. Afuera, el sol brillaba. Afuera, el mundo seguía. Pero dentro de la casa, Raúl estaba atrapado. Y siempre lo estaría. La sombra en el espejo. Dicen que los espejos son solo reflejos de la realidad, que devuelven una imagen exacta de lo que hay frente a ellos. Pero eso es mentira. No son solo superficies de vidrio y mercurio. Son puertas, umbrales a un espacio que no entendemos del todo. Y a veces, algo del otro lado observa de vuelta. Sofía compró el espejo en un mercado de antigüedades. Le gustaba su marco de madera tallada, su vidrio antiguo, ligeramente opaco. Lo llevó a su habitación y lo apoyó contra la pared, sin pensar demasiado en ello. Pero esa noche, algo cambió. Al apagar la luz, sintió una presencia. No un ruido, no un movimiento, solo la sensación, visceral y profunda, de que no estaba sola. Abrió los ojos y miró hacia el espejo. Su reflejo estaba ahí, pero algo no cuadraba. Era sutil, la inclinación de la cabeza, la rigidez de los hombros, la expresión en sus ojos. Su reflejo estaba demasiado quieto. Durante los días siguientes, la sensación no se fue. Cada vez que pasaba frente al espejo, tenía la impresión de que su reflejo tardaba un segundo más en reaccionar. A veces, parecía sonreír apenas, cuando ella no lo hacía. Otras veces, sentía que sus ojos estaban demasiado abiertos, demasiado fijos. Algo en esa imagen no era ella, o no solo ella. Una noche, al girarse de espaldas al espejo, sintió un escalofrío. No quería mirar, pero algo en su interior la obligó a hacerlo. Lentamente volvió la cabeza. Su reflejo aún estaba ahí, pero no en la posición en la que debería estar. El pánico la paralizó. No era un desliz de su mente, no era cansancio. Su reflejo se había movido solo. Entonces, el espejo emitió un sonido, un susurro ahogado, como si algo estuviera intentando hablar desde dentro del vidrio. Reemplazo. El terror la invadió. Corrió hacia la puerta, pero su cuerpo no reaccionó. Sus piernas no se movieron, porque ahora ya no tenía control. Sintió cómo su conciencia se deslizaba, como si algo estuviera tirando de ella hacia atrás. Sus ojos se oscurecieron y el mundo a su alrededor se desvaneció. Cuando despertó, algo estaba mal. Se encontraba frente al espejo, pero no sentía su cuerpo. Gritó, pero ningún sonido salió de su boca. Del otro lado del cristal, su reflejo se movió con normalidad. Le sonrió y se alejó de la habitación, dejando a Sofía atrapada dentro del espejo. Ahora, ella es la sombra, la que observa, la que espera, la que está al otro lado. Su reflejo, su copia, su reemplazo, vive su vida, mientras ella permanece en el frío y silencioso cristal. Y lo peor es que nadie se ha dado cuenta de la diferencia. El hombre que no existía. La realidad es frágil. Nos gusta pensar que somos sólidos, que estamos aquí por derecho propio, que nuestra existencia es incuestionable. Pero, ¿y si no lo fuera? ¿Y si un día despertaras y el mundo comenzara a olvidarte? ¿Qué harías si te dieras cuenta de que, en realidad, nunca estuviste aquí? Julián era un hombre normal, o eso creía. Se despertaba temprano, iba al trabajo, almorzaba en la misma cafetería todos los días. Una rutina monótona, pero segura. Sin embargo, poco a poco, empezó a notar algo extraño. Al principio, fueron detalles pequeños. Su barista habitual no recordaba su pedido.
aunque llevaba años pidiendo lo mismo. Su jefe lo miró confundido un lunes por la mañana y le preguntó si era nuevo en la oficina. Debe ser coincidencia, pensó, hasta que las coincidencias se multiplicaron. Sus amigos tardaban en reconocerlo. Su madre dudó por un instante antes de llamarlo por su nombre. Una tarde, intentó comprar un café y la cajera pasó de largo, como si no estuviera allí. «Disculpe», dijo Julián. Pero ella no reaccionó. No lo veía, no lo oía. Fue a su casa, respirando con dificultad. Encendió la luz del baño y se miró en el espejo. Su reflejo estaba allí, pero era más pálido, más borroso. Sus facciones parecían menos definidas, como si estuvieran perdiendo detalle. No, no puede ser real, se dijo. Se mojó la cara y miró otra vez. Su reflejo parpadeó, con un segundo de retraso. El miedo se convirtió en desesperación. Buscó pruebas de su existencia. Revisó su teléfono. No había mensajes ni llamadas recientes. Su historial de chats estaba vacío. Intentó llamar a su mejor amigo, pero la voz al otro lado sonó extrañamente distante. «Julián, no sé quién eres». Salió a la calle. Nadie le dirigió la mirada. Caminó entre la multitud, rozando a la gente, pero no hubo reacción. Se detuvo frente a una vitrina y vio su reflejo. Era más débil, casi transparente. Un niño pasó corriendo, atravesándolo como si fuera humo. No puede ser», susurró. Pero en el fondo, lo sabía. Estaba desapareciendo. O peor aún, nunca había existido. La última vez que alguien lo vio fue por un instante, en una cámara de seguridad. Una figura borrosa, desenfocada, como una interferencia. Y luego, nada. Se desvaneció en la multitud, absorbido por la indiferencia de un mundo que ya no lo recordaba. Y ahora dime, ¿estás seguro de que existes? ¿Seguro de que, cuando mires a tu alrededor, la gente aún sabrá quién eres? Porque la realidad es frágil, y tú podrías ser el próximo en desvanecerte. Reflexión final. Las sombras nos rodean, nos siguen, nos observan. Se ocultan en los rincones de nuestra rutina, en los reflejos que creemos controlar, en los recuerdos que damos por ciertos. Pero, ¿y si lo que creemos real no es más que una ilusión? ¿Y si somos nosotros los que habitamos un espacio prestado, efímero, donde la existencia es solo una frágil sugerencia? Nos gusta pensar que la realidad es estable, que lo que somos, lo que recordamos, lo que sentimos es inmutable. Pero dime, ¿cuántas veces has sentido que algo no encaja? Que el mundo a tu alrededor no es exactamente como lo recuerdas. Un pasillo que parece más largo, un reflejo que se mueve tarde, un rostro conocido que de repente te mira como si no supiera quién eres. ¿Y si no es tu mente jugándote una broma? ¿Y si es la realidad reajustándose para borrar lo que no debería estar ahí? Porque, al final, la pregunta no es si hay algo en la oscuridad esperando. La pregunta es, ¿sigues siendo tú? ¿O eres solo la sombra de lo que alguna vez fuiste? Tal vez esta noche, cuando apagues la luz, notes algo diferente. Un sonido, un movimiento en el rabillo del ojo, una sensación de vacío donde antes había certeza. Tal vez, solo tal vez, es el momento en que las sombras vienen por ti. Si te ha inquietado lo que has escuchado, no estás solo. Suscríbete para más historias de lo inexplicable. Pero ten cuidado, porque ahora que las sombras saben que las has visto, es posible que nunca te dejen ir. Hasta pronto.